Katia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora. Gracias por tu paciencia, doctora. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues bien contenta siguiendo la transmisión y viendo la cobertura, Vicente, muy interesante, muy padre, muy polémico y también, pues la verdad, con muchas cosas que decir. Pues la escucho, doctora, porque aquí ya nos abrazamos, también nos peleamos, llevamos 6 horas de cobertura y bueno, espero que Alina, que Toño, que su servidor, que la gente a la que hemos entrevistado le esté dando eh, herramientas, información diferente, análisis diferente, carnita para deshebrar, para desmenuzar a la gente que nos está viendo y escuchando, a las más de 25,000, en algún momento 32,000 personas que han estado conectadas en vivo y en directo en esta transmisión especial de Sin Censura desde Washington. Pues mira, Vicente, primero que nada, yo creo que oír la voz de los personajes, de las personas que son los sujetos de este tema, la propia población migrante que está en Estados Unidos, pues yo creo que eso ya es un lujo. Yo te diría que como alguien que ha seguido este tema, más que experta, seguirlo a lo largo de muchos años, pues la verdad es que escuchar la voz de las personas es fundamental. Entonces, poder hacerlo ahora y no solamente la foto, los honorables, ¿no? Los presidentes y el protocolo. No, no. Ahí la gente y lo que está diciendo se me hace muy interesante y sobre todo porque, bueno, pues también has entrevistado a todo tipo de perfiles que tiene que ver con personas, pues que tienen mucho tiempo en Estados Unidos, que entienden muy bien algunas de las cuestiones que permiten, por ejemplo, participar en términos políticos, otras personas que tienen todavía o temor o no pueden hacerse, digamos, avanzar en términos de regularizar su situación. Entonces, todo ese perfil se vuelve muy interesante para quienes queremos entender lo que está pasando. Y primero, bueno, pues yo me voy a ir, pero como voy, Vicente, ahí te va. Primero, yo creo que aquí hay una cuestión que se tiene que entender muy claro, y es que cuando hablamos de reforma migratoria en Estados Unidos, es obvio, y se los transmito a quienes me estén oyendo, van a decir, bueno, algunos, eso es la evidencia, ¿no? Ni quien lo dude, pero este es un asunto de política interna estadounidense. El presidente de México no va a ir a arreglar ese tema, pero obviamente el peso político que tiene y el simple hecho de decir, bueno, pues estamos dándole seguimiento y nosotros estamos atentos. ¿Por qué? Porque es un tema que nos importa, es un tema que nos afecta, es un tema que al final de cuentas, incluso económicamente, te diría, Vicente, que lo que podría significar regularizar a 11 millones de personas significaría una movilidad entre fronteras impresionante. Ya pasó hace más de 30 años con la IRCA, que lo que eso significó es un empuje económico para esta región, porque las personas de un día al otro pueden ir y venir y hacer toda una cuestión mucho más, digamos, amplia en términos de comercio, de intercambio. Entonces, eso sería por un lado, entender muy bien que este es un asunto de un debate muy fuerte, ideológico, pero también político, digo, político-ideológico, entre demócratas y republicanos, y ahí es donde a mí me parece que hay que tener como muy claro. ¿Se está oyendo un poco de eco? No, no, estamos escuchándola perfectamente, doctora. Sí, bueno, pero entonces que lo tengamos claro nosotros, porque si no, Vicente, hay gente que a lo mejor tiene la ilusión o el deseo de que pues llegue López Obrador y que lo resuelva mañana, ¿verdad? Eso no va a ocurrir, pero, insisto, si hay un punto en el cual se está jugando políticamente de una manera completamente distinta, porque siempre México ha tenido esta actitud de tener distancia, discreción, no meterse demasiado para no incomodar, entendiendo que esta es una disputa interna. Pero aquí es donde ya entran también las otras claves políticas. Bueno, una, ustedes lo han hablado a lo largo de la mañana, pues el peso de un presidente que tiene respaldo, que tiene apoyo, que va saliendo las cosas, que no se ha peleado con los presidentes de Estados Unidos, llámese en su momento Trump o ahora Biden. Y eso es fundamental también entenderlo porque al final de cuentas, pues nos da una pista de la capacidad de negociación y de aguantar vara, porque tú te peleas con un presidente que además en su momento Donald Trump hubiera hecho más daño a México, ¿no? Pero que eventualmente, pues la mitad del país, electores en Estados Unidos, siguen apoyándolo o siguen siguiendo sus huellas, pues aguas, porque también estás contraviniendo a un electorado pues que cree en esa perspectiva. Es mejor
mantener, creo que, un tipo de relación que a mí me parece que ha sido bastante interesante ver ese equilibrio. Ahora, ahí viene la otra parte que yo creo que no se acaba de entender muy bien por algunos analistas o liderazgos migrantes, Vicente. Porque mira, cuando se habla de que el presidente no se ha reunido con la comunidad mexicana, bueno, perdónenme, la comunidad mexicana son los 11 millones más sus hijos y sus nietos, bueno, estamos pegándole a los 50 millones, ¿no? Entonces, eso no existe como tal. Ahora, que alguien diga, es que no se ha reunido con los liderazgos que además, ¿quién convoca o quiénes son esos liderazgos? Pues también estás hablando de varias miles de personas que, ojo, en el camino van surgiendo nuevos liderazgos, nuevas problemáticas, y no solamente es migrante aquel que llegó en cierto tiempo, en cierta circunstancia, una comunidad enorme. Entonces, también abrogarse esta cosa de que si no me reconocen a mí, entonces no reconocen a la comunidad migrante, me parece que hay que tener cuidado con esto, porque entonces no permite entender que también las reglas del juego en México cambiaron, Vicente, y lo decía Lina hace rato en algunas de las coberturas que estaba haciendo directamente con la gente. Ese es el punto, que mucho de lo que por un tiempo era no adorarles la píldora a unos que se sentían cercanos al poder porque los apapachaban, los recibían y les decían lo mismo y no pasó nada, pues es lo que estamos viendo diferente. Es decir, para no enojar a unos, no quedar mal con otros, bueno, pues lo que hacemos es que mando un mensaje, digo, entiendo yo que está haciendo el presidente López Obrador, celebro la reunión, agradezco digamos, la bienvenida, pero no me meto a darles el reconocimiento a algunos que otra vez, esto no es sindicatos, ¿eh? No hubo voto popular. Y los liderazgos tienen mucha legitimidad en su propio grupo, en su propia comunidad, en su fraternidad, en su club, pero no necesariamente representan a la comunidad mexicana y menos en Estados Unidos y ojo, y en Francia y en España y en Alemania porque también son mexicanos en el extranjero y también son migrantes. Y en todo caso también tendrían que ser incluidos en una esfera más amplia en términos de estos liderazgos. Y la otra cosa que yo creo que es importante es también lo del presupuesto, Vicente. Híjole, yo creo que ahí no se acaba de entender que parte del problema que ha tenido este país es que se interpretó como que tener cierto recurso implicaba reconocimiento, cuando mucho de ese recurso nunca supimos dónde quedó. Lo que hay que apuntar es que el recurso que se haya destinado, por ejemplo, para cuestiones como los consulados, efectivamente se lleve y se utilice para lo que se necesita. O lo mismo, poder ver cómo a lo mejor un recurso que no se recibió de manera directa para un programa que se esperaba que se mantuviera y que no se mantiene, bueno, ¿cómo puede darse a través de otros programas que tienen que ver con el recurso al campo, por ejemplo, o el recurso que tenga que ver sobre todo para algunos asuntos administrativos que incluyan no etiquetada a la comunidad mexicana en Estados Unidos como tal, no siempre, sino a lo mejor como una manera de, por ejemplo, extender una serie de trámites que los mexicanos que están en el extranjero requieren de una manera a veces mucho más urgente y eso es donde hay que meter mucha más presión en México porque ciertamente hay muchas faltas y las vamos a mencionar, digamos, permanentemente. Yo te voy a decir una y quien me escuche me va a creer y va a decir que está de acuerdo. En la ley mexicana está aprobado el derecho a tener la nacionalidad mexicana si eres hijo de mexicanos o hayas nacido en el extranjero, pero tus padres, madre o padre, son nacidos en el extranjero. El problema, Vicente, es que esto es una pesadilla administrativa que tiene en el limbo a miles de personas en este país que tendrían que tener automáticamente la nacionalidad con una cuestión donde simplemente se corrobora que son hijos de esos mexicanos y ya, se amplió esa posibilidad incluso a los hijos de esos hijos nacidos en el extranjero. Pero bueno, quedan bonitas palabras si no se puede realizar realmente términos administrativos. Eso es una queja concreta, Vicente. Eso sí es una demanda que los mexicanos en el extranjero tienen que enarbolar porque saben muy bien que tarde o temprano enfrentan ese laberinto burocrático que es atroz. Entonces, te puedo mencionar otras cosas, pero lo pongo ahí para mostrar y eso no es ni siquiera cosa de recurso, es de voluntad política, pero también de congruencia en términos de lo que se está pidiendo
que se haga en Estados Unidos. Efectivamente, yo creo que muchas de las personas con las que tú hablabas hace rato decían, ¿no? Pues quienes puedan háganse ciudadanos estadounidenses porque Trump demostró lo endeble que es la situación de incluso con Green Card. Bueno, y yo creo que eso es una forma también diferente de empezar a relacionarse con un país de origen en el cual nadie te quita tu nacionalidad, ni tu apego, ni tu, digamos, relación cultural, amorosa, gastronómica, ¿no? ¿Me entiendes? Eso no te lo quita ya nadie. En ese escenario, con más de 30 años ya, de una nueva ley de nacionalidad, esta de la no pérdida de nacionalidad, pues yo creo que sí es una invitación interesante a los mexicanos que radican en Estados Unidos y que pueden, pues que consideren eso de la nacionalidad estadounidense por cubrirse incluso personalmente. Pero no es un llamado que haga para nada el gobierno mexicano. El gobierno mexicano, en voz del presidente, simplemente está diciendo, lo reconocemos, vamos a decir que sabemos lo que está ocurriendo en Estados Unidos en términos del procedimiento aplazado, digamos, entrampado de la reforma migratoria, pero también queremos decir que este es un asunto que seguimos con mucho interés y con mucha, digamos, más que interés, con mucho seguimiento puntual. ¿Por qué? Pues porque a México le importa. Y eso yo creo que es un cambio importante. Entonces, pues empiezo con eso, Vicente, pero más que nada porque esta va a ser una larga jornada de todo el día y lo que le venga. Después con los resultados de los propios discursos. Así es, doctor.